Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buenos días. Bueno, estoy muy contento de estar otra vez aquí. El calor, podría ser un poquito más de calor, pero aparte de eso, estamos todos contentos de estar otra vez acá. Una de las cosas que estuve predicando en todas las iglesias, pero predicaba el mismo mensaje y compartía de lo que estábamos haciendo aquí en Argentina. Y en la última iglesia que prediqué, mi hija y mi esposa dijeron: Andrés extraña el púlpito, extraña predicar. ¿Por qué? Porque normalmente tengo fotos y muestro fotos. No hablé de nada de las fotos. Les prediqué. Realmente fue porque sentí que necesitaban una predicación de la palabra. Eso es lo que sentí. No voy a dar detalles de por qué sentí eso, pero prediqué y prediqué y prediqué y me pasé el tiempo. Lo bueno es que una cosa que comuniqué de Argentina es que nosotros no tenemos un tiempo límite de predicación, ¿no es cierto? Bueno, algunos están como... Eso es lo que les comuniqué a todos, así que hoy vamos a ver si es así. No voy a predicar tan... no voy a decir eso. Amén, dice, sí. Bueno, vamos a ver a la una cómo te sentís. Vamos a abrir nuestras Biblias hoy a 2 Corintios capítulo 5. La semana que viene empezaremos otra vez con Romanos, seguiremos con Romanos, pero hoy quería hacer un mensaje, 2 Corintios capítulo 5, y del versículo 18 al 21. Una de las cosas que siempre nos reímos cuando la gente, especialmente yo, pero cuando alguien viene y me dice: ¿de qué trabajás vos? ¿No? Algunos están como: Andrés se acaba de ir por 2 meses de vacaciones, ¿qué es el trabajo que tiene? Yo quiero ese trabajo. Y le digo: soy pastor. Hay 2 reacciones. Una es: se agarran la billetera para asegurarse de que no pierdan eso al lado de un pastor. Y la segunda cosa que me hacen la cara como: ahora entiendo, si no haces absolutamente nada. Eso es lo que tienen como ideal. Creo que es totalmente contrario, pero bueno, es la imagen que tenemos. Realmente ayer estaba hablando con alguien que me preguntó qué es lo que hacía y le dije: soy pastor. No agarró su billetera, pero sí me hizo cara de qué es lo que hace un pastor. Y es interesante cuando viajo a Estados Unidos. En Estados Unidos no me consideran un pastor. Yo voy allí y soy un misionero. Soy el misionero que está en Argentina. Para ustedes, aunque soy misionero, el término que usamos acá es que soy un pastor. Pero cuando voy a Estados Unidos soy un misionero. Y la pregunta que me hacen es: ¿qué es lo que hace un misionero? Tienen una idea de lo que hace un misionero, pero no saben bien. Y yo le dije: un misionero hace de todo. Hay veces en la iglesia que necesitamos pintar. Hay veces que pinto. Ustedes saben cuáles paredes pinté yo, ¿no? Porque son las que después tenemos que cubrir con alguien que sabe. Pero a veces pintamos. Un misionero a veces hace cosas de mantenimiento. Y ustedes saben cómo me llevo con las herramientas. No las entiendo. Es más, cada vez que Beto viene a casa a arreglar algo, Romina se hace la sonza para que yo tenga que estar ahí ayudándolo. Y el problema más grande es este: Alberto está trabajando y arreglando algo y me dice: ¿me alcanzás tal y tal herramienta? Y yo no sé si hago la cara, pero estoy pensando: no tengo idea cuál es esa herramienta. Y él me dice: está en este bolsillo, del bolso, de acá, de acá. Y voy a decir esto: no estaba ahí. Pero es raro, siempre está donde él dice que está, pero esta vez no estaba ahí. Pero me dice: bueno, igual es esta herramienta. No tengo idea. Busqué y busqué y busqué. Finalmente se tuvo que bajar de la escalera y agarrarlo y me hace una carita como: cierto, vos no tenés idea de nada de esto. Es verdad, pero aún así a veces trato de arreglar cosas. Y le digo a la gente, cuando como misionero a veces estamos arreglando cosas, aunque no tenemos idea, a veces es lo único que nos queda, ¿no es cierto? Que nosotros lo tenemos que hacer. A veces soy un profesor de seminario, enseñamos tanto en la Facultad Besón, pero aquí también enseñamos clases de la Biblia, clases de teología. A veces estoy como consejero, aconsejando bíblicamente. Todos esos roles, es interesante que en Estados Unidos, todos esos roles, vos tenés a alguien que está dedicado a eso. El pastor no hace ninguna de esas cosas. Muy
Pocas veces, depende del tamaño de tu iglesia, un pastor va a también ser el consejero. Sabe aconsejar porque lo tomó como clase en algún momento, pero no necesariamente hace ese rol. Casi todas las iglesias tienen o un pastor o alguien que es un consejero aparte. Aquí en Argentina no tenemos eso. Hay consejeros, pero el pastor normalmente hace todas esas cosas. Pero creo que de todas las cosas, y podemos seguir hablando qué es lo que hace un misionero, hay muchas cosas, pero tanto misionero como pastor o lo que sea, hay una palabra que resume lo que debemos hacer como cristianos. Y no se aplica solo al misionero o al pastor. Y saben dónde voy porque está en la pantalla, pero es la palabra embajador. Y la Biblia, Pablo nos va a decir que todos nosotros somos embajadores para Cristo. Ahora, la palabra embajador la conocemos. Si vas a Palermo, y especialmente en Palermo, y vas por las calles ahí, tenés la embajada de Bolivia, la embajada de Perú, la embajada de Estados Unidos, la embajada de cada uno de los países con los que nosotros tenemos tratos, ¿no? O relación. Y tienen una embajada, y en esa embajada hay una persona que está elegido por el gobierno de ese gobierno, de ese país, está elegido específicamente para venir a Argentina a tratar con nuestro gobierno. Es alguien elegido representante, en este caso, de un presidente. En la antigüedad era de un rey o de alguien que estaba reinando o de un presidente. Pero él es alguien oficial que viene al país para comunicar las pólizas, las creencias, lo que ese gobierno quiere comunicar. Cuando vos miramos un embajador, el embajador no viene aquí a compartir sus ideas, ¿no? Viene a compartir las ideas, por ejemplo, si sos del país de Bolivia, venís a comunicar lo que Bolivia quiere comunicar. Vos no podés venir acá y decir lo que quieras. Vos sos el representante de las pólizas de Bolivia. Y el embajador no viene con sus propias ideas, no viene para su ganancia propia, no viene para compartir sus valores personales, viene a comunicar lo que es su representante más grande, o sea, como representante viene a comunicar lo que la persona más grande le dice. Un embajador comunica las posiciones y pólizas del gobierno que él o ella representa. Ahora, en el día bíblico, hoy en día tenemos muchas ventajas. Un embajador realmente ni tiene que viajar. Vos tenés el embajador de Estados Unidos y aunque puede llegar en menos de un día, ¿no es cierto? Porque el avión a Miami tarda 8 horas y media. Hasta Washington, que es donde iría el embajador, en 10, 12 horas estás allí. Pero en los días bíblicos no tenían esa tecnología, digamos, no podían volar. No solamente eso, si tenés un problema, podés comunicarte por vía segura por teléfono hoy en día. En el tiempo bíblico no tenían eso. Es más, cuando un representante iba en los tiempos bíblicos, probablemente no iba a volver. Quizás nunca, pero quizás no iba a volver por 8 o 10 años. No era algo raro que no volviera nunca más. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona en los días bíblicos tenía que saber bien a quién estaba representando. Tenía que saber todos los detalles de a quién estaba representando. ¿Por qué? Porque no iba a comunicar sus propias ideas, sino que iba a comunicar las ideas del gobierno que lo estaba mandando. Ahora, Pablo acá no va a hablar de algo político, pero sí usa la palabra embajadores para que nosotros entendamos lo que significa ser un embajador y vayamos y comuniquemos una gran verdad, que es sobre Cristo. Vamos a leer el pasaje y después vamos a ver 3 puntos en esta mañana, pero miren 2 Corintios capítulo 5, versículo 18. Dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios.
al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. La primera cosa que queremos ver en esta mañana es cómo, es chiquito para mí, pero de qué manera te convertís en un embajador. ¿Hay alguna clase especial que podés tomar? La respuesta es, podés estudiar, pero no hay una clase para ser un embajador. ¿Cómo lo hacemos? Lo que sí sabemos en el versículo 18 dice, y todo esto procede de Dios, que está hablando del versículo 17 que vamos a ver en un momento, pero dice, todo procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. La palabra reconciliar, enseguida cuando mirás eso, entendemos que hay un problema, ¿no es cierto? No hay nunca una reconciliación si no había un problema primero, ¿no? Es más, a algunos les gusta pelearse para después poder reconciliarse, ¿no? Pero hay una palabra reconciliar, te da la idea de que hay dos personas o más que están separados por un problema, por una dificultad, por una lucha, o lo que sea que fuera, pero hay algo que ha marcado su relación y ha evitado que puedan tener una relación plena. Hay personas que tienen un problema y no se reconcilian por el resto de su vida. Hay personas que tienen un problema y que quizás se reconcilian y tienen problema cada rato y se reconcilian a cada rato y les gusta eso, es parte de su rutina semanal, ¿no es cierto? Hay algunas personas así. Pero la palabra reconciliar nos da la idea enseguida que hay un problema. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son las entidades que tienen el problema? Está Dios por un lado, porque dice, todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió. Entonces tenés a Dios por un lado y a nosotros por el otro. ¿Cuál era el problema entre nosotros? Bueno, el problema es que somos enemigos de Dios. Nacimos como enemigos de Dios. Sabemos, y no vamos a ir por los pasajes, pero sabemos que desde Adán y Eva, cuando ellos pecaron, ellos fueron separados de Dios y empezó el problema de tener una enemistad con Dios. Desde Adán y Eva y todas las generaciones y todas las personas que nacieron después de eso, nacen como pecadores. Pero no solamente como pecadores, nacen como enemigos de Dios. Y vos y yo nos encontrábamos de esa manera. Hay algunos que les gusta decir, bueno, pero yo no soy un enemigo de Dios. Yo no estoy en contra de Dios. Bueno, podés decir esto. Dios te dice obedecer su palabra. ¿Lo obedeces? Y la respuesta que todos vamos a dar, si sos honesto, es, no lo obedezco. Bueno, ¿por qué? Porque no estás interesado en obedecer a Dios. Porque no te importan las cosas de Dios. Dios te dice que vivas de una cierta manera. ¿Y qué hace el mundo? El mundo cambia lo que Dios dice para que todos nos sintamos bien. Dios dice, no pecarás, no hagas estas cosas, no tendrás relaciones de esta manera, etc. Y nosotros decimos, Dios es un Dios de amor. Entonces significa que todo lo que Él dice que no debo hacer, lo puedo hacer porque Dios es un Dios de amor. ¿Qué es lo que hacemos? Creamos eso porque nosotros queremos sentirnos bien, queremos sentir que no somos enemigos de Dios. Y si mirás el mundo de hoy, ellos están haciendo eso todo el tiempo. Dios te dijo que los sirvas, te dio dones y habilidades para servirle. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos servimos a nosotros mismos. Buscamos nuestro placer, buscamos nuestra ganancia, buscamos nuestra comodidad. ¿Por qué? Porque nacimos en pecado, somos pecadores. Y por consecuencia de eso ya nacemos siendo enemigos de Dios, en contra de lo que Dios dice, en contra de su palabra. Quizás no estás haciendo un piquete con las cosas de Dios, pero no querés saber nada con obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores y estamos separados de Dios. Y cada uno de nosotros nació y creció siendo enemigo de Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 8, no lo busque, yo lo leo, pero dice, versículo 10 primero, dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ahora, él usa la palabra enemigos en Romano. Hay muchas personas hoy que le gusta decir, yo soy amigo de Dios, yo me siento cerca de Dios, yo estoy tratando con Dios de hacer las cosas bien para que Dios me acepte. Pero la Biblia, Dios dice que somos no solamente pecadores, sino que somos enemigos. Hoy hay muchas ilustraciones de esto. Pero hay diferentes lugares que están en guerra, ¿no es cierto? Podés mirar Rusia y Ucrania. ¿Sabes lo que piensan los ucranianos de los rusos?
vamos a tener un asado juntos. ¿Eso es lo que piensan? Vamos a sentarnos a charlar y, ay, qué lástima que justo los líderes están haciendo cualquier cosa y no podemos reunir. No, se odian. ¿Por qué? Porque están perdiendo vidas, están perdiendo familiares, están perdiendo amigos, se odian. Y cuando Rusia ataca con toda Ucrania, ¿qué hace Ucrania? Dice, vamos a perdonarte esta vez. No, no hace eso. Ucrania dice, el resto del mundo, por favor, denme más armas porque quiero bombardear a Rusia y vengarme de lo que hicieron, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son enemigos. Podés mirar otro que aún no es tan grande como Rusia y Ucrania en este momento, pero ha pasado por toda la historia. Pero podés ver a los judíos hoy con Gaza. ¿Qué hizo Gaza? Gaza entró, agarró un montón de judíos y diferentes nacionalidades y se los llevó, a muchos mataron y a muchos llevaron en cautiverio. ¿Y qué hicieron los judíos? ¿Cuándo van a aprender? Los amamos igual. No, ¿qué hicieron? Ahora vas a ver, ¿no es cierto? Y empezaron a bombardear por todos lados. ¿Y qué hizo Gaza? Bueno, ¿te perdonamos? No, ¿por qué? Porque son enemigos. Y enemigos no se perdonan, enemigos se odian y quieren, quizás llegan a firmar un tratado de paz, pero eso no significa que todo está bien. Queda eso ahí, donde vos mataste gente y te vamos a odiar. Especialmente con el pueblo judío de Dios, porque hemos visto eso por toda la historia. Entonces, cuando Dios usa la palabra enemigos, el mundo quiere decir amigos, pero Dios dice enemigos. Y nos dice en Romanos 5:10 que aun cuando éramos enemigos en contra de las cosas de Dios, no queríamos obedecer, no queríamos escuchar, queríamos nuestra propia ganancia. Aun cuando éramos enemigos, nos dice, fuimos reconciliados, que es la misma palabra que estamos mirando acá en 2 Corintios, con Dios. En Romanos 5:8, que son 2 versículos antes, nos dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores o enemigos, porque está usando las dos palabras así, dice, Cristo murió por nosotros. Entonces, vos y yo hemos nacido en pecado. El mundo hoy es pecador y enemigo de Dios. Y la única solución es ser reconciliado por Cristo. Miren el versículo 18. Dice en 2 Corintios 5:18, dice, todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió. ¿Por qué? Porque Dios está acá, perfecto, santo, yo soy un pecador, enemigo de Dios, y necesitaba algo que me reconcilie a Dios. Y dice, nos reconcilió consigo mismo por medio de cantar himnos los domingos al Señor. ¿Dice eso? Por medio de ofrendar al Señor y diezmar, porque esa es la palabra clave. Por medio de hacer buenas obras. Por medio de ir a la iglesia, por medio de practicar cosas buenas con tus vecinos. Todas esas cosas no están mal. Pero ¿cómo nos reconcilió Dios? Por medio de Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Si vos y yo podíamos llegar a Dios y solucionar nuestro pecado por nuestra propia cuenta, entonces la muerte de Cristo es la pérdida más grande que hay. Y realmente tenés que llegar a la conclusión de que Dios es un tonto. Porque ¿por qué va a entregar a su Hijo si vos y yo podemos arreglar nuestra relación con Dios por nuestra propia cuenta? ¿Saben por qué? Porque no podemos. Porque Dios dice, son pecadores. Porque Dios dice, somos enemigos de Él. Porque Dios dice, necesitamos algo que pueda reconciliar esta relación, porque amo al hombre y quiero que él sea perdonado y quiero que él sea salvo y quiero restaurar esta relación. Ahora, si me preguntás por qué, no lo sé. Dios nos amó y damos gracias a Dios que nos amó igual, porque no lo merecemos. ¿Y qué hizo? Mandó a Cristo a tomar nuestro lugar, y vamos a ver eso en un momento. Pero es por medio de Cristo que podemos ser reconciliados. Sabemos que en el mundo hay una idea hoy de que podés llegar a Dios por medio de ser bueno. Puedo ser amigo de Dios. Yo soy bueno, yo asisto a la iglesia, yo ofrendo, yo hago todas estas cosas.
Y Dios dice, ¿de qué te va a servir? Imagínate que sos la persona más buena del mundo y trabajaste y luchaste, hiciste todas estas cosas supuestamente por Dios y llegás al cielo y Dios dice, ¿por qué te tengo que dejar pasar? Y vos decís, porque fui muy bueno. Y Dios va a mirarte y va a decir, ¿vos me estás cargando? Vos sos enemigo. Estabas en contra. Cuando yo quería comunicar el Evangelio, no estabas siguiéndolo, no estabas obedeciendo la palabra, no querías saber nada con lo que yo quiero hacer. No solamente no querías saber nada, sino que eras rebelde y estabas totalmente en contra. Y tu vida demostraba que no te importaban nada las cosas de Dios. Y vos vas a llegar y vas a decir, Dios, pero yo escuché que sos un Dios de amor. Y Él va a decir, sí, pero vos sos enemigo y sos pecador. Pero tenemos la tendencia hoy en el mundo, dicen, se puede llegar a Dios por tu propia cuenta. Y vemos acá en este pasaje que la única manera de llegar a Dios necesitamos a alguien que abra ese camino, que nos reconcilie. ¿Por qué? Porque hay una enemistad entre el hombre y Dios. Pero damos gracias a Dios que eso fue Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, Él cargó nuestra maldad sobre Él para que nosotros podamos, por creer en Él, podamos ser perdonados de nuestro pecado. La manera de que podés convertirte en un embajador, la única manera, es por creer en Cristo como tu Salvador. Miren el versículo 17, porque ya cuando llega al 17, ya al 18, perdón, ya dice algo del 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es eso? Estar en Cristo es que creíste en Cristo, Él es tu Salvador. Entonces dice, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque ya no es pecador, o sea, sigue pecando, pero ya no tiene que pagar por el pecado, ya tiene una nueva naturaleza que no está en enemistad con Dios, sino que ahora tiene una relación directa a Dios por medio de Cristo, donde puede hablarle, donde puede crecer, donde puede comunicarse con Él, y vemos eso en varios pasajes que hablan de la oración. Dice, las cosas viejas pasaron, tu vida de rebeldía, tu vida de pecado en contra de Dios ya pasó. Ahora todo es hecho nuevo, tenés una nueva naturaleza que ahora puede vivir para Dios. Pero no solo eso. En este pasaje Pablo nos está diciendo, entonces ahora Cristo nos reconcilió y lo que nos va a hacer es, ahora sos un embajador. Una vez que conoces a Cristo como tu Salvador, no solamente fuiste perdonado, no solamente dejaste de ser enemigo, sino que automáticamente no había un curso que tenías que tomar, no había un examen que teníamos, es muy popular esta semana el examen, ¿no es cierto? Si han visto las noticias. ¿Hay un examen que tomar? No. Automáticamente, y a veces dejamos este privilegio que tenemos automáticamente el privilegio de ser un embajador. Eso es lo que Pablo nos va a decir. Pero antes de llegar a eso, porque somos un embajador apenas conocemos a Cristo, nos dice qué es lo que tenemos, un ministerio. La misión del embajador. Miren el versículo 18 y el 19, tiene una frase muy similar, pero dice 18, todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y miren el versículo 19, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces vos conocés a Cristo como tu Salvador y automáticamente sos perdonado y enseguida tenés, en el versículo 18, el ministerio de la reconciliación y en el versículo 19, la palabra de la reconciliación. Dios te ha dado a vos y me ha dado a mí un rol específico. Un ministerio específico. ¿Saben que Dios no nos necesita a nosotros para comunicar el Evangelio? Dios podría hacer cualquier cosa que Él quiere y podría comunicar el Evangelio, hacer así que todas las personas puedan ver que hay un Dios, creer que hay un Dios y creer. Y no te necesita a vos y a mí. Él podría destruirnos también, ¿no? Pero Él decide amarnos
mandar a Cristo para reconciliarnos. Y no solamente nos reconcilia, sino que nos da la oportunidad de comunicar el ministerio de reconciliación con otros. Es un privilegio que vos y yo tenemos de llevar el Evangelio a un mundo que no conoce a Cristo. Dios no nos necesita, pero nos da la oportunidad de hacerlo. Ahora, nosotros no valoramos eso, pero realmente es la responsabilidad más grande y realmente el beneficio más grande, el privilegio de servir a Dios y poder comunicar las verdades. ¿Qué verdades? Mirá lo que Cristo hizo por el hombre pecador y enemigo. Cristo murió por ellos para que puedan ser restaurados en su relación con Dios. Y Dios dice, estoy mandando a estas personas que ya reconcilié y los estoy mandando como embajadores. Embajadores que me representan, embajadores que comunican las verdades de la palabra de Dios, embajadores que van a comunicar el Evangelio con el mundo. Y esos embajadores somos vos y yo. Qué gran privilegio que tenemos. Si estás en la escuela, vos no estás en esa escuela por accidente. Dios te ha puesto en ese lugar para ser un embajador. ¿Qué hace un embajador? Comunica las verdades, la creencia de la persona por la cual rinde cuentas, ¿no? En este caso es Dios. Y Dios te ha puesto como embajador en tu escuela. Si no estás estudiando, pero tenés un trabajo, Dios no te puso en ese trabajo por accidente. Quizás decís, bueno, Dios, dame un trabajo un poquito mejor, pero y lo acepto, ¿no? Pero Dios te ha puesto en ese lugar. Y no importa el lugar donde estás, Dios te puso ¿para qué? Para ser un embajador comunicando las verdades de Dios. El barrio en el cual vivís, peligroso o no peligroso, o realmente no te gusta tu barrio y siempre te estás quejando, bueno, Dios te ha dado ese lugar, te ha puesto en ese lugar para ser un embajador para Cristo. No importa en qué lugar estás, Dios te ha puesto allí para ser un embajador. Muchas veces, y he tenido estos comentarios, pero viajamos por las iglesias en Estados Unidos y me dicen, qué bueno que nuestra iglesia está sosteniendo un misionero, porque así es como nuestra forma de comunicar el Evangelio con el mundo, ¿no? Y yo dije, bueno, sí, gracias a Dios que nos están sosteniendo, pero ¿qué es lo que me estaba comunicando esta persona? Me estaba diciendo, menos mal que vos estás yendo y no tengo que hacerlo yo, ¿no? Ahora, yo no le dije, venía a Argentina, pero le digo, sí, yo estoy comunicando en Argentina el Evangelio, pero vos y vos y vos necesitan comunicarlo en la zona donde están. Y a veces tenemos la tendencia de decir, bueno, vamos a depender de alguien que sabe, ¿no? Conocemos a Cristo como nuestro Salvador y a veces decimos, tuve una oportunidad de compartir el Evangelio y yo quizás le pregunto y le digo, ¿y cómo fue? No lo hice, pastor, ¿cómo lo voy a hacer? Yo no tengo el conocimiento que tiene usted en cuanto... Si me hacen una pregunta que yo no sé contestar, ¿qué hago? Pablo no dice, conocí a Cristo, tomá las clases que necesitas de seminario, el estudio bíblico, asegúrate de leer la Biblia 80 veces antes de poder comunicar el Evangelio. No, él dice, tenés el Evangelio, conoces a Cristo como tu Salvador, anda a comunicar el Evangelio, llévalo. Lleva el mensaje de la reconciliación a un mundo que no conoce a Cristo. Y vos y yo tenemos la tendencia de buscar a alguien que sabe más, ¿no? Tantas veces, en mi propia vida, cuando era joven, tantas veces que tuve oportunidad y dije, yo no sé la respuesta, no quiero hacerlo. ¿Y saben lo que entendí ahora? Ahora tampoco tengo todas las respuestas. Hay veces que me hacen preguntas, y he estudiado bastante la Biblia, hay veces que me hacen preguntas y digo, no tengo idea. Pero les digo, no sé la respuesta en este momento, pero voy a estudiarlo y después volvemos a tener esta conversación y te voy a comunicar lo que dice la Biblia. Pero Pablo no está diciendo, toma una clase, prepárate, y nosotros muchas veces decimos, pero yo no sé evangelizar, yo no sé comunicar el Evangelio, yo no tengo idea cómo se hace. Pablo está diciendo, vos tenés el ministerio de reconciliación, de llevar eso al mundo.
Este es un jugadorazo de hockey. En el año 1996 miré una película de hockey como chico y me gustó tanto, mi hermano y yo lo miramos, me gustó tanto que empecé a jugar al hockey sobre roller. Y en 1996 era muy difícil ver los partidos. Este es el capitán del equipo de Detroit, Michigan, Steve Yzerman se llama. Steve Yzerman es uno de los mejores 10 jugadores de toda la historia. Y yo me acuerdo cuando era chico que pasaban un solo partido por semana en ESPN 2, que encima no lo tenían todos los cables en ese tiempo, pero en ESPN 2, un partido por semana. ¿Saben cuándo era el partido? A las 3 de la mañana los miércoles. Y solamente era un partido, no necesariamente iba a ser mi equipo, pero Detroit en ese tiempo era tan bueno que por lo menos 2 partidos por mes estaban. Pero yo me levantaba todos los miércoles a las 3 de la mañana porque no teníamos el sistema para grabar como hoy, ¿no? Entonces me levantaba para ver, primero si era mi equipo que estaba jugando, porque tampoco tenías el internet para chequear si iba a ser tu equipo. Entonces te levantabas y después decías, bueno, ya estoy despierto, no es mi equipo, pero bueno, voy a ver hockey, ¿no? Y después, cuando era mi equipo, estaba re contento y los partidos duraban 3 horas. Entonces yo me levantaba a las 3, miraba por 3 horas y después quería dormir y mi mamá me decía, no, ahora tenés que ir a estudiar. Pero bueno, eso es otra historia que les cuento más tarde. Yzerman en el año 1989 era considerado el mejor jugador de ese momento, hizo 155 puntos en un año, o sea, hizo 65 goles y 90 asistencias en una temporada. Era un número que solamente una persona más había superado a su edad, que era Wayne Gretzky, que es el Michael Jordan del hockey, ¿no? Fede me va a decir el LeBron James del hockey, pero es el más grande de todos los tiempos de hockey. Y Yzerman tenía el segundo puntaje más alto. Ahora, el problema es este. Yzerman era un jugadorazo. Y año tras año, tras año, tras año, nunca ganó. No ganó, y no ganó, y no ganó. Y llegaron a preguntarse si Yzerman, siendo tan bueno, ¿qué le pasa? ¿Por qué no pueden ganar? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está mal que él no puede ganar con su equipo? Llegaban hasta la final y perdían, o si no, perdían enseguida cuando no debían perder. Pero siempre tenían un equipo buenísimo y él era el mejor jugador de ese momento, pero no podían ganar. En 1995 consiguieron, él ya tenía 9 años jugando. En hockey podés jugar más o menos 15 a 20 años, pero llegó a 9 años jugando y vino un entrenador nuevo. Un entrenador que había ganado en todos los lugares que fue, ya había ganado en 3 lugares diferentes y vino ahora a Detroit como la pieza que falta. Y él lo agarró a Yzerman y le dijo, vos sos un jugadorazo, eso es lo que le dijo. Pero ¿sabés lo que vamos a hacer? Vamos a armar un equipo donde vos solamente te enfocás no en hacer goles y asistencias, sino en hacer asistencias y jugar de una manera diferente para que el equipo juegue como equipo. Y lo que el entrenador le dijo es, porque vos no podés ganarlo solo. Vos sos el mejor jugador en este momento, pero no podés ganarlo. Necesitamos diferentes personas y que todos participen en su rol para poder ganar. En 1996, realmente 1997, en mayo de 1997, Detroit ganó el primer trofeo en 42 años. Me acuerdo porque mi papá me decía, sí, el último fue justo después de que yo nací o algo así, me decía, no sé. Y ese lo disfruté en gran manera porque era el primero que vi realmente de hockey. Pero ¿qué es lo que cambió? Cambió que el entrenador vino y jugaron como equipo. Ahora, esto es una ilustración muy tonta a comparación de lo que estamos mirando acá. Pero a veces nosotros tenemos la tendencia con comunicar el evangelio en decir, ¿dónde está el pastor? Justo yo estaba comunicando el evangelio, pero no me animé y no estaba el pastor para hacerlo. Entonces decimos, yo no voy a participar porque no sé lo que sabe el pastor. O quizás algunos dicen, bueno, necesitamos un misionero y si mandamos al misionero ya así nos desligamos de esta responsabilidad y lo mandamos a él porque él sabe y la iglesia puede darle ofrendas. Y no está mal hacer eso porque es bíblico, pero no nos podemos desligar. O quizás decir, bueno, yo no tengo muchos años como creyente, no tengo mucho conocimiento, entonces no lo voy a hacer, no lo puedo hacer, tengo miedo de hacerlo porque no sé cómo hacerlo. Y si me hacen una pregunta que no sé, y realmente lo que Pablo está diciendo aquí es,
conoces a Cristo como tu Salvador, has sido reconciliado con Dios. Y enseguida, en ese momento, fuiste puesto como un embajador que representa a Dios. No solamente los domingos a la mañana, representa a Dios todos los días de la semana, todos los días del mes, todos los horarios que hay, por toda la historia representás a Dios. Sos un embajador. ¿Pero qué significa eso? No significa que tenga un testimonio, claro, que debe ser así, sino que significa que en mi ministerio, en mi predicación, compartiendo la palabra de la reconciliación, debe salir de mi boca. Un mundo necesita de Cristo y vos y yo tenemos el privilegio de llevar ese evangelio. ¿Y qué es lo que hacemos? Miren el versículo 20. Dice, por tanto, somos embajadores de Cristo. Quizás decís, no me anoté para eso, pero sí, te anotaste para eso. Cuando conociste a Cristo como tu Salvador, Dios te puso como embajador, representante del Evangelio de Cristo. Y dice, embajador de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. ¿Qué hace el embajador? Sale y ruega, y no es, por favor, cree que no. No, te ruego que recapacites tu vida, te ruego que entiendas que sos un pecador, te ruego que entiendas que Dios te salvó o mandó un Salvador por medio de Cristo. Y voy y le ruego, y la palabra de Dios también habla de persuadir, y les hablo, y busco las oportunidades de comunicar la grandeza de quién es Dios, pero voy y les ruego y les digo, aceptá a Cristo. Necesitas de un Salvador. ¿Qué va a pasar cuando morís sin un Salvador? No dependas de una religión, sino depende de lo que Cristo hizo en la cruz. Y eso es lo que hace el embajador. Y en nombre de Cristo, vos y yo rogamos al mundo que está alrededor nuestro, en la escuela, en el trabajo, en nuestro barrio, en nuestra familia, y decimos, te ruego que recapacites tu vida. Te ruego que escuches y entiendas el Evangelio, que Cristo vino a morir por tus pecados. Que sos un enemigo de Dios, no porque lo decimos nosotros, sino porque eso es lo que la Biblia nos dice. Sos pecador, enemigo de Dios y necesitas de un Salvador. Y vos y yo tenemos el privilegio, vos y yo tenemos la responsabilidad, vos y yo debemos comunicar el ministerio de la reconciliación con Dios. Antes de ir al próximo punto, ¿estás tomando en serio esa responsabilidad? ¿Cuándo fue la última vez que comunicaste el Evangelio? Hay algunos que quizás vos tenés comunión o comunicación con muchas personas que quizás ni saben que vas a la iglesia. Y tampoco es decir voy a la iglesia, porque eso no salva a nadie. Es comunicar el Evangelio, es comunicar el mensaje de reconciliación. ¿Y cuándo fue la última vez que lo hiciste? Pablo dice, fuiste salvo y decimos gracias a Dios. Y ahora tenés el privilegio de representar a Dios comunicando el Evangelio. ¿Lo estás haciendo? Y el tercer punto, y ya lo hemos mencionado, pero Pablo lo menciona mucho más específico, el mensaje del embajador. Miren el versículo 19. Dice, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Y después el versículo 21 dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. En el versículo 19 nos dice que es ir ¿a quién? A todo el mundo. No es elegir a las personas, no es una persona acá, es a todo el mundo. Y comunicamos la palabra de Dios, el mensaje de reconciliación, a todo el mundo. Y les comunicamos lo que Dios ha hecho. Que Dios no está tomando en cuenta las transgresiones del hombre, aunque
Alguien debe morir por el pecado, pero no está tomando en cuenta sus transgresiones. ¿Por qué? Porque el versículo 21 dice, porque Dios ya arregló eso. ¿Cómo arregló eso? Él no dijo, bueno, hacemos que desaparezcan los pecados. Él no puede hacer eso. Él dijo, necesitamos que alguien pague por los pecados. Entonces voy a arreglar eso. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a poner a Cristo en una cruz, lo más preciado, y voy a hacer que Él pague por los pecados. ¿Para qué? Para que vos y yo podamos ser reconciliados. Pero miren cómo lo dice, porque Él lo dice mucho mejor que yo. Versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, eso es Cristo. Cristo es perfecto, nunca pecó, no tuvo inclinación al pecado, era perfecto, inocente, cordero sin mancha, una ofrenda perfecta por el pecado, pero fue sin pecado. Y Él no conoció pecado. ¿Y qué dice? Le hizo pecado por nosotros. Ahora, no está diciendo Jesús que era sin pecado, de repente Dios le puso todos estos pecados y Él era pecador. No, ¿qué es lo que hizo? Jesús, que es perfecto, justo, delante de Dios. Él fue a esa cruz que no merecía. Y Dios agarró tu pecado y mi pecado. Y sabemos en Romanos 1 que habla que Dios tiene ira hacia el pecado. Él odia el pecado. Y Él agarró todo ese pecado que Él odia y lo puso sobre lo que Él más amaba, que era su Hijo Cristo. Y Cristo cargó con tu maldad y mi maldad y los pecados de toda la historia, y Él cargó sobre Él. Entonces, ¿qué hizo? Está Cristo, que merece toda gloria y honor, pero en vez de recibir eso, recibió el castigo y la ira de Dios por los pecados de todo el mundo, de toda la historia. Y eso es lo que nos está diciendo este versículo. Cristo, perfecto, recibió tu maldad y mi maldad sobre Él. No solamente de esta generación, de todas las generaciones. Y Él sufrió el castigo, sufrió la ira, sufrió la separación en alguna manera de Dios, porque Dios no podía estar en la presencia del pecado, pero Él sufrió todo eso. Y nos dice al final, le hizo pecado ¿por quién? Por vos y yo. ¡Wow! Si mirás comentarios sobre este versículo vas a leer un buen rato, porque este solo versículo tiene páginas y páginas y páginas de lo que significa. Que Cristo cargó nuestra maldad sobre Él para que nosotros, miren lo que dice, por nosotros, y dice la última frase, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Ahora, está la Trinidad en la palabra de Dios, ¿no? Lo vemos y tenemos a Dios Padre, al Espíritu Santo y a Jesús. Perfecta comunión, santo en toda manera, los tres, en uno, ¿no es cierto? Eso es lo que vemos en la palabra de Dios. Entonces, santo en uno, perfecta comunión, todo perfecto. ¿Pensaste alguna vez si Jesús era suficientemente justo para estar en la presencia de Dios? Y la respuesta es sí, era totalmente perfecto y tiene toda la justicia para estar en la presencia de Dios, ¿no es cierto? No dudamos de eso en ningún momento porque Él es perfecto. Ahora Él viene a la cruz, carga nuestro pecado sobre Él y nosotros pensamos, ¿yo puedo estar delante de Dios? ¿Yo puedo estar justo como Dios? Y vos decís, no, lo conozco al pastor, no va a poder. ¿No? Conozco mi vida, no va a poder, no es suficientemente justo. Y es verdad, no soy suficientemente justo. Pero cuando Dios pone todo el pecado sobre Cristo, lo hace muriendo por nuestros pecados, pagando por nuestros pecados. ¿Para qué? Con el resultado de que vos y yo recibamos o fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿Saben qué justicia tengo yo hoy delante de Dios? La misma que tiene Cristo. Cristo, relación perfecta con Dios, justo delante de Dios, nadie lo duda, nadie lo va a dudar nunca. ¿Saben qué justicia tengo yo delante de Dios? La misma que Cristo. Porque Él cargó mi pecado sobre Él para que yo no solamente sea perdonado, sino que tenga una relación justa
delante de Dios. Es por eso, y hemos mirado esto en Romanos y lo vamos a hacer la semana que viene, pero es por eso que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos 8:1. No hay condenación, no hay pérdida de salvación. ¿Por qué? Porque hoy soy justo delante de Dios. ¿Por qué? Por lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Al creer en Cristo como mi Salvador y lo que Él hizo en la cruz por mí, que Él murió por causa de mi pecado, soportando mi pecado y pagando por mi pecado, y fue sepultado y resucitó al tercer día en victoria sobre la muerte. Al creer en eso, yo recibo perdón de pecados porque Cristo ya los pagó. Y delante de Dios tengo una justicia igual a la de Cristo. ¿Significa que ando como alguien justo? No, sigo pecando. El día de mañana, cuando el Señor regrese, que me gusta más esa idea, o yo muera, ¿no? El día ese, mi cuerpo en algún momento, porque Dios lo promete, será glorificado y el pecado ya no estará y seré exactamente como Dios me ve hoy, justo delante de Él. Pero el cuerpo también estará en esa posición. Dios nos ve justo. De la misma manera que veía a Cristo justo antes y sigue viéndolo, de esa manera me ve justo a mí. Y hermanos, ese es el mensaje que vos y yo podemos comunicar y debemos comunicar. Ahora, solamente les muestro algunas fotos. Ustedes saben estos ministerios, pero quiero animarnos como iglesia a pensar cómo podemos participar en el ministerio de reconciliación. En tu propia vida debes hacerlo, pero también como iglesia queremos comunicar el Evangelio y es lo que estamos tratando de hacer. Y una de las cosas más grandes o más difíciles es siempre para mí es establecer qué cosas paso más tiempo, porque no puedo hacer todas las cosas, pero en qué cosas enfoco mi tiempo para el Señor. Y tenemos en nuestra iglesia la predicación del domingo y algunos ministerios y mucho evangelismo. Y quiero que siga así. ¿Por qué? Porque necesitamos comunicar el evangelio, el ministerio de reconciliación con Florida y Vicente López. Bueno, y todas las áreas también, ¿no? Pero les comunico nomás, tenemos y vamos a seguir teniendo el café de mujeres. El café de mujeres es muy bueno para las mujeres. Y es bueno para animarlas espiritualmente, pero uno de los propósitos allí es de invitar personas que no conocen a Cristo. ¿Por qué? Porque necesitan el mensaje de reconciliación. Entonces tenemos eso, y lo que les animo a todas las mujeres, porque nosotros hombres solamente podemos participar con comer lo que sobra, pero a todas las mujeres es de orar por ese ministerio, de estar pensando aún antes de que se haga ese ministerio, ¿a quién voy a invitar? Cuando voy a ese ministerio, ¿con quién me voy a sentar con oportunidad de comunicar el Evangelio? Porque ese es el propósito de ese ministerio. Es también animar a las mujeres entre ustedes, ¿no es cierto? Y animar bíblicamente, eso siempre es la razón principal, pero también es de comunicar el Evangelio. No sé si sabes inglés o no, pero la idea allí, siempre lo hacíamos semanal, vamos a cambiar eso un poco, pero queremos hacer clases de inglés todavía. ¿Por qué? ¿Porque me interesa que sepan inglés? No, no me interesa para nada que sepan inglés o no. Es una forma de llegar a conocerlos, desarrollar relaciones. ¿Para qué? Para comunicar el Evangelio con personas de este barrio. Y lo hemos hecho. Y lo seguiremos haciendo, pero oren por eso. Si sabes inglés y puedes participar, tomalo como no aprendiendo inglés, sino como para decir, quiero participar porque quiero ver si hay oportunidad de desarrollar relaciones para comunicar el mensaje de reconciliación. Pero si no sabes inglés, puedes orar por ese ministerio, ¿no? O tomar clases en algún lado para prepararte para eso, pero orá por ese ministerio. Invitá a ese ministerio. También estamos pensando en hacer inglés para chicos, que hicimos una vez con el grupo, pero pensamos hacer eso mensualmente. Entonces, oren por eso. Y fíjate cómo podés participar en eso. Lo que estoy diciendo con todas estas cosas es, no nos quedemos sentados y decir, bueno, Dios va a traer personas aquí a la iglesia. Porque Dios puede traer personas aquí a la iglesia, pero igual Dios nos ha mandado a nosotros a hacer un ministerio de reconciliación. Y saben que este barrio necesita de Cristo. Este barrio es enemigo de Cristo, mucho del barrio es enemigo de Cristo, pero piensa que son amigos.
pero son enemigos de Cristo. El torneo de ping-pong lo hemos hecho antes, necesitamos hacerlo otra vez porque ya hace años que no juego al ping-pong, pero el torneo de ping-pong es una oportunidad también de venir. Y los que han estado saben que no necesitas ser bueno para jugar al ping-pong, porque la mayoría no lo somos, pero venís acá y charlas y pasás un tiempo con personas que no conocen a Cristo e invitás a personas que no conocen a Cristo. Es una oportunidad de compartir el ministerio de reconciliación. El coro musical de Navidad, eso va a comenzar pronto con los ensayos. Yo sé que es mucho trabajo, lo sé porque mi esposa está en el coro y sé cómo es en diciembre. Más allá de si podés participar o no en el coro va a estar yendo a todas las iglesias, buscá amigos que puedan asistir. O fíjate cómo podés participar. ¿Para qué? Para comunicar el ministerio de reconciliación. Esas son cosas que podemos hacer como iglesia. Y necesitas decir, ¿cómo puedo participar yo en el ministerio de reconciliación? Y estas son ideas, siempre estamos abiertos a más ideas, pero necesitamos enfocarnos como iglesia en comunicar el ministerio de reconciliación. Y les comparto una más, y esto no es de la iglesia. Este es el mío personal, y ustedes saben que hago esto, pero juego al hockey sobre roller. No soy uno de los mejores 10 como el capitán de Detroit, ¿no? Pero, ¿por qué hago eso? A mí me gusta jugar al hockey. Es verdad eso, me gusta. Me gusta, menos después de que juego, hasta el miércoles más o menos me duele el cuerpo, pero me gusta. Y el miércoles me siento mejor y digo, ya puedo jugar otra vez. ¿Por qué me gusta? Porque yo no he tenido oportunidades de compartir el evangelio tan grandes como los que he tenido en este equipo. En uno de los equipos mi remera dice pastor atrás, no dice mi apellido, dice pastor. Y muchas veces me dicen, ¿por qué dice pastor? Y digo, porque soy un pastor. Porque estoy comunicando la verdad del evangelio. Inclusive ayer tenía un partido y tenía 2 partidos y entre 2 partidos teníamos 2 horas y media y pasé 1 hora con unos chicos, digo yo, porque tienen 10 años menos que yo, pero con una pareja que asistía a la iglesia antes, pero no conoce al Señor. Y pasé 1 hora contestando sus preguntas y comunicando el evangelio a ellos, invitándolos a nuestra iglesia. Lo que digo con esto es esto. Pensá en tu propia vida. ¿Qué oportunidades hay que Dios puede usar? Yo voy a jugar a hockey y me encanta, pero el propósito principal, y me recuerdo eso cada semana, el propósito principal de eso es comunicar el evangelio. Es ser un testimonio claro. Y saben que por años he estado ahí. Y hay veces que no tenés oportunidad todos los domingos o todos los sábados, pero de repente se presenta una oportunidad y digo, gracias Señor por esa oportunidad. Dios nos ha dado a nosotros, si sos salvo, si conoces a Cristo, te ha puesto como embajador, representando a Dios donde sea que vayas, para comunicar la verdad o el ministerio de la reconciliación. Y la pregunta, realmente no lo hice como pregunta, pero la idea es aceptar tu responsabilidad como embajador. ¿Qué vas a hacer? Obviamente no hablé de esto y no lo voy a hacer en sí, pero obviamente necesitas tener un buen testimonio y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. No podés estar jugando con Dios porque representás a Dios. Pero eso es un mensaje aparte. Pero ¿qué vas a hacer hoy? Con lo que has estudiado, con lo que hemos visto, cuando ves lo que Dios ha hecho por vos. Y no solamente eso, que ahora te da el privilegio y la responsabilidad de llevar ese mismo mensaje que cambió tu vida. Y vos tenés ahora la responsabilidad y el privilegio de llevarlo a un mundo que no conoce a Cristo. ¿Qué vas a hacer? Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, primero porque, aunque éramos enemigos tuyos, tú entregaste lo más preciado, Cristo, para cargar nuestro pecado y nuestra maldad sobre Él, para que Él sea el pago eficaz por nuestro pecado, para que nosotros podamos ser perdonados. Te damos gracias, Señor, por tu gracia, tu misericordia y tu plan de salvación. Te damos gracias, Señor, que en algún momento entendimos que éramos enemigos de Dios
y que has mandado un Salvador a morir en nuestro lugar y pusimos nuestra fe en ti. Y te damos gracias, Señor, por la salvación que nos has otorgado por la fe en Cristo. Señor, pero muchas veces estamos muy contentos con eso, pero hoy hemos estudiado y hemos visto en tu palabra que no terminó allí, sino que nos has puesto en un lugar de privilegio y de responsabilidad de ser embajadores tuyos, de compartir el Evangelio con un mundo que no conoce a Cristo, que tiene necesidad, que hoy es enemigo de ti, Señor, y tiene necesidad de un Salvador y de entender la verdad. Y pedimos, Señor, que nos des oportunidades y que tengamos coraje en tomar esas oportunidades y comunicar la verdad con un mundo que no conoce a Cristo. Señor, obra en nuestros corazones para que aceptemos la responsabilidad y tomemos decisiones que nos impulsan a llevar el Evangelio a otros. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.